Ahora te presentamos, Padre, tu palabra, Señor. Tú sigue con todo, Señor. Sé tú con él, Padre. Que de su boca, Señor, salga, Padre, palabras tuyas, Señor, no de hombre. Bendícelo, Señor, a él, su familia, su esposa, su hogar, Padre. Y ayúdanos, Señor, a tener nuestros oídos prestos, nuestros corazones, Señor, abiertos, Señor, preparados para recibir tu enseñanza. Que sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, de restauración para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Grande eres, Señor. Tú quieres, Señor, que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Buenas tardes, pueblo. ¿Cómo estamos? ¿Tenéis frío? No. Aquella no. La verdad que el gozo del Señor se derrama. Yo me gozo porque veo a su pueblo que cada día está buscando más de Él, tiene intriga con Jesús. Ya no solamente son domingueros, sino que estoy viendo que el pueblo de Dios busca los martes, busca los jueves, donde depende de la enseñanza de Jesús, donde oramos, donde intercedemos, porque sabe el cristiano que aquí tiene vida, ¿sí? Y vamos aprendiendo en ese camino. Por eso la fidelidad a Jesús tiene recompensa y tiene premio. Yo me gozaba como el grupo Alabanza, derramaba el amor de Dios, como nuestra hermana Lorena, también vemos ahí que es fiel, una mujer fiel en la casa, una guerrera, una columna, y como Dios también obra y se derrama a través de ella. Y eso es lo que tenemos que desear cada uno, ¿verdad? Que Dios se derrame. Que Dios se derrame por mi fidelidad, por mi búsqueda del Señor. De que Dios haga de nosotros ese vaso donde Él se pueda derramar, ¿verdad? Y hoy estamos un día más aquí para que Dios se derrame, ¿verdad? Queremos seguir aprendiendo, lo aceptamos como nuestro Maestro, lo aceptamos como nuestro Salvador. Y claro, yo no he visto ningún maestro que nos enseñe, ¿verdad? Ni a ningún discípulo que se enseñe a sí mismo, sino que siempre tiene alguien que declara como maestro. Si tú has declarado a Jesús como maestro, tienes que oírlo y buscarlo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Cada día buscar más de nosotros, hacernos morir, porque a mí me daba una palabra y el Señor que está en Juan 12:24. Y dice así, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué gran enseñanza de nuestro Señor, que debemos de morir.
Debemos de morir a nuestra vida pasada. Debemos morir a nuestro yo, a todo lo que se interponga entre mí y Dios. Tenemos que alejarlo de nuestra vida. Eso es ser sumiso y sumiso a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando leemos el pasaje de Judas que vende a Jesús con unas moneditas de plata, pronto el humano se airea y dice, yo no haría eso, ¿verdad? Y vaya tela el que lo hizo. Pero sin embargo, a veces no cambiamos Jesús por un sonero, por una telenovela, por un trabajo, por un partido de fútbol, ¿verdad? Y sale en nosotros ese Judas que el Señor no quiere que haya en nosotros. Recuerdo un pasaje que Jesús denuncia a los judíos y le dice, ustedes testificáis contra ustedes mismos. Dice, ¿por qué? Porque decís que si ustedes hubierais estado en ese tiempo con vuestros antiguos, no hubiera sucedido lo que hubiera sucedido no hubieran matado a Jesús, haciéndose partícipe de la muerte de cada uno de los que os envié. Ustedes mismos testificáis contra ustedes mismos. Y es verdad. Muchas veces vemos pasajes en la Biblia sabiendo que somos de ese pueblo, sabiendo de que o somos del pueblo, o somos judíos o somos del pueblo gentil, pero ya nos unificó todo el Señor y nos unió en la vida verdadera, ¿verdad? A veces vemos un personaje ahí malo que tú crees que no harías lo mismo. Recuerda que quizás esté testificando en contra de ti. ¿Cómo quito esa testificación contraria? Creyendo en la bendita palabra que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No tengo nada que ver con nuestro antepasado, porque es aquí el mayor sacerdocio, en el cual nos va a perfeccionar y nos va a dar una nueva vida en Él, ¿verdad? ¿Recordáis el domingo cuando hablamos del huerto de los olivos? Siempre vemos a Jesús como Dios, pero Él se hizo muy pequeñito para enseñarnos a estos pequeños que estamos aquí. Se hizo siervo, se vistió de su gloria, se hizo hombre y lo obedeció a decir. Dice que por causa de lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese carácter de Jesús. A buscar el llamado que tiene Jesús para nuestra vida. Yo recordaba, incluso hablaba hace un rato con el pastor, Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos, allí se vio totalmente solo, ¿verdad? Había 3 discípulos con él, los cuales de los 12 solo escogió 3 para que estuvieran en el último momento. Pero los 3 que tenía, los 3 se quedaban dormidos, ¿verdad? Cada vez que iba Jesús, que estaba, velad, le decía Jesús, velad para que no caigáis en tentación. Y nosotros estamos llamados a velar. Pero de Jesús aprendimos que Él dice que en el monte, en el huerto de los olivos siempre hay una prensa. Estuvimos hablando, ¿recordáis que estuvimos hablando de la prensa? No es nada por casualidad que fuera imprensado para sacar el mejor jugo. Es el amor que derramó por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Él tuvo que verse solo, abandonado incluso por los 3 que tenía, y verse solo en una comunión con el Padre, ¿verdad? Y vemos hasta su humanidad cuando dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahí vamos a ver el carácter de un cristiano si cada día nos vamos negando a nosotros mismos a hacer lo que nosotros queremos para que Dios haga lo que Él quiere en nuestras vidas. Y eso lo quería poner yo como introducción para que cada día hacemos más la palabra, cada día nos
muramos a nuestro yo, a nosotros mismos, para que la gloria del Señor se derrame. ¿Sabes que lleva muchos frutos? Jesús lleva muchos frutos. Por eso estamos aquí. Y nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que crucificar nuestra carnalidad y nuestro yo y nuestras cosas para que se haga más a Cristo Jesús. ¿Verdad? Dame un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a seguir hacia esa madurez espiritual y esa vida abundante, ¿verdad? Ya Él se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él no quiere porque ninguno de nosotros podemos semejarnos, ¿verdad? Pero sí es verdad que muchas veces recogimos cosas que no deberíamos, y es por estar apartados y apartados de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, yo te aseguro que todos son beneficios. En Cristo Jesús todos son beneficios. Me da una nueva vida, me hace volar como el águila, me da fuerzas del búfalo, ya me hace ver como la atalaya, veo al enemigo, me aparto, me guarda, porque ya estoy en su camino, estoy en el cóncavo de su mano. Todo en Cristo Jesús son beneficios, y cuando he estado sin Cristo Jesús, ¿qué he tenido? Pérdida, caída, depresión, obstáculos que no he podido saltar, obstáculos que me tropiezan, que no me dejan ver más allá. Hasta que vuelvo otra vez a la casa, ¿verdad? Y cuando vuelvo a la casa parece que me acaban de dar un tazón de colacao. Lleno de vitaminas, de fuerza, ¿verdad? Amén. Pero no lo dejes nunca, no lo dejes nunca. Tenemos que seguir llenándonos de esas vitaminas. Esas vitaminas son la su bendita palabra. Por eso vamos a seguir estudiando y estudiando de él, estudiando su carácter, estudiando su caminar, para poder coger un poquito y un poquito de él. Amén. Los estudios que estamos llevando es en el tema 8 y es estableciendo el pacto con Dios. ¿Recordáis? Institución del pacto, punto número 1, cómo permanecer en el pacto, y punto número 3, promesa del pacto. ¿Cuál estuvimos viendo la semana pasada? Institución del pacto. El Señor da a conocer sus mandamientos. ¿A qué da el Señor a conocer los mandamientos? Porque quiere un pueblo muy diferente a lo que está en el mundo. Y te dice lo que a él le agrada, ¿verdad? A que cuando tu novio te dice que algo le gusta, tú puedes agradarlo, lo haces. ¿A que sí? Cuando tu novio te dice que me agrada esto, tú lo haces por agradarlo. Pues nuestro Señor, la única forma de agradarlo es obedecer a las palabras que nos manda. Y en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, del 3 al 17, dice así, dice: no tendrás dioses ajenos que delante de mí. ¿Tenemos dioses? No. Porque ya eso no debería estar en nosotros. A veces idiosamos, podemos idiosar cualquier cosa, el dinero, el trabajo, podemos idiosar a mi marido, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, idiosar. De nuestra confianza está descansando y depositado en algo que no es correcto. Por eso dice, cuando el día que venga la prueba, dice, se verá si estamos descansando en la roca, ¿verdad? Cristo descansó en la roca porque se vio solo en ese momento, ¿verdad? Ahí no estaba papá, no estaba mamá, no estaban los discípulos, sino que estaba solo. Y entonces nos enseñó que solamente en descansar en Él, en Cristo Jesús, nos vamos a quitar muchas cosas de la vida. Porque nosotros somos erróneos, pero Él permanece y permanece siempre fiel, ¿verdad? Y se nota las imágenes ninguna.
semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y al otro que harás, descansarás. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién tienes que reposar? Para tu Dios. Por eso a veces yo veo a personas que se matan toda la vida trabajando y tal como le entra el dinero, ¿esto le sale? Y se hace efectiva la palabra porque dice: aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Y nosotros, los que tienen conocimiento de Dios, sabemos que no nos podemos afanar y afanar con nada. Tenemos que tener un tiempo con nuestro Señor. Dios fue muy sabio y dice: trabaja cuerpo, alma y espíritu. Y este mundo nos enseña mucho el alma y nos enseña muchas cosas del cuerpo, pero olvidamos una parte muy fundamental, que es el espíritu. Y el espíritu solo nos puede alimentar, ¿verdad? Para el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero, que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Para qué santificó el día de reposo? Él creó el mar, él creó la tierra, él crea separa las aguas de abajo con las aguas de arriba, y vemos la creación, pero sin embargo nos llamó a disfrutar de ella. Un día de reposo donde disfrutamos de su creación. Porque si tú no ves lo que está creado, ¿cómo te vas a imaginar el Dios tan grande que tiene? Si además hay que ver la vida en cada planta, los montes, la naturaleza, los cielos, el mar, cómo lo tiene el sujeto, ¿verdad? Dice: honrarás a tus padres y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen en la tierra Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciemos. Y esto es lo que le agrada a Dios. Para yo agradar a Dios tengo que obedecer lo que Él me dice. ¿Y aquí qué aprendimos? Aquí vemos que Dios quiere que su pueblo ande conforme a estas leyes. Y son las básicas. No quiere en su pueblo tales cosas. Si verdad amamos al novio, ¿verdad? Somos la novia, ¿no? Somos la iglesia, la novia de Cristo. Si tú de verdad amas al novio, estas cosas no deberían de haberlas en ti. Pero ¿qué pasaría si al conocer de la bendita palabra, si haber llegado ya al oído los estatutos, las ordenanzas de mi Señor Jesús, yo la desobedezco? ¿Sabe Moisés? En la tesitura que se encontró en esta tesitura. Moisés en Éxodo 32:19. En Éxodo 32:19. Dice: y aconteció que cuando llegó
él al campamento y vio el becerro y las danzas, el furor se le encendió a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la pegó al pie del monte. Un vaso de Dios, ¿verdad? Porque él utilizaba la boca de Moisés para hablar al pueblo, ¿verdad? Un siervo, y él se aira tanto que las tablas se caen de sus manos y se parten. Si vemos un furor en un siervo, ¿qué furor tuvo el Señor aquel día? Cuando ve que su pueblo, en el momento que se va el siervo, en el momento que se alejan un poco de la casa, de la comunión de Dios, ¿qué sale en el ser humano? Primeramente crear vicio. El ser humano necesita descansar en algo, ¿verdad? Y eso es lo que nos quiere nuestro Señor que hagamos. Primeramente que aprendamos de nuestros antepasados, para que no haya en nosotros ese tropiezo como tuvieron ellos. ¿Qué le pasó a aquel pueblo? Muchos fueron tragados, ¿verdad? Dice Hebreos 12, de 1 al 12, puestos los ojos en Jesús. Tengo que tener puestos los ojos en Jesús para no desviarme y para no levantar dioses en mi vida. En el libro de Cantares habla sobre una persona que se daba y se daba a sus amantes, que buscaba de sus perfumes, buscaba de las telas que le daban, de las cosas que le daban. Y eso no tiene que ver en nosotros. Muchos amantes tenían. Y nosotros no podemos tener amantes. Solo tenemos un esposo que es Cristo Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrimos la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos habla que Jesús no pagó por lo bueno que nosotros hicimos, pagó por lo malo que nosotros hicimos, ¿verdad? Porque cuando tú ves, incluso dice que algunos, cuando una persona piensa que es buena, incluso puede dar la cara por ella, pero ¿quién la dará por un injusto? ¿Quién la dará por un pecador, por alguien que ha cometido un error en su vida? Que ha robado, que ha hurtado, que en aquella época eran tiempos de muerte, ¿verdad? Donde te cogían, te ponían en medio de la plaza y te mataban. Y él dio la vida por aquello. Yo no vine por justos, sino vine por pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y en eso nos metió, incluyó a todos nosotros, que éramos un pueblo gentil y pagano, lleno de dioses y lleno de muchas cosas carnales. Y él vino a hacer esa obra en nosotros. Y nos recuerda en su palabra que nosotros tenemos que tener esa actitud para nunca desmayar. Es que no veas, que no cambia mi vecino, es que no cambia mi vecina, es que no cambia mi marido, es que no cambia mi mujer. No desmayes. El carácter que está en ti, la fuerza que está en ti no proviene de ti, proviene de Cristo Jesús. Y Él vino a transformar lo que estaba perdido para darle vida y vida en Cristo Jesús. Tú persevera, persevera, persevera y verás la obra que va a hacer tu propia vida y la que tienes enfrente. Amén. Amén. Dice, porque no os habéis revestido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación como hijos
como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces seréis bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia, los que en ella han sido ejercitados. ¿Verdad que cuando ya papá a veces nos da estirones, no nos produce gozo, pero después, con el tiempo, vemos la obra tremenda que está haciendo el Señor en la vida? Hay un pasaje que dice, hace una comparación con la mujer que está embarazada. Dice, la mujer que está embarazada no tiene dolores en su preñez, no tiene dolores de parto, pero dice que cuando el niño nace y lo ve en sus brazos, dice que se olvida de esos dolores porque su gozo es pleno. Así es la obra del Señor en nuestras vidas. A veces nos golpea, nos lleva a lugares que nosotros no queremos, porque nos tiene que estar empujando para que salgamos de una actitud. Si vemos al pueblo de Dios desde que salió de la esclavitud, todos con miles y miles de personas, solo contrario a Moisés, que era el espejo de Dios. Y Moisés tenía un carácter muy diferente, una fuerza que provenía de lo alto. Él quería llevar a esas personas a la salvación, a los caminos y al conocimiento de Dios. Y no le importaba que le criticaran, que lo quisieran humillar, que le quisieran quitar la autoridad. No le importó en ningún momento. Él sabía quién estaba en él y quién iba con él. Él solamente permanecía, hasta que el enemigo huye, porque el enemigo huye cuando uno resiste. Entonces no huyas nunca en una circunstancia de tu casa ni de tu vida, sino resiste. Ponte firme delante del Señor y verás cómo Él va a obrar. Amén. Dios nos disciplina para que aquí en esta tierra, para que nunca, si nos tiene tomado por hijo, para que no hallemos ni consigamos la segunda muerte, ¿verdad? Todos vamos a morir. Jesús murió y nos dijo que por ahí vamos a pasar, ¿verdad? Pero en su resurrección, igual que seremos también resucitados juntamente con Él, en un mismo cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús, que confiemos en esa victoria y nos dejemos disciplinar por Él, aquí en esta tierra, para no hallar la segunda muerte allí en la otra tierra. Qué lástima, quedarme a las puertas y no ver la tierra nueva que tiene el Señor para mí, porque ahí todos vamos a doblar los rodillas delante de Él, ¿verdad? Todos. Pero dice que separará unos a la izquierda y otros a la derecha, ¿verdad? Tenemos que buscar la aprobación del Señor. ¿Cómo busco la aprobación del Señor? Haciendo lo que Él le agrada. No lo que este mundo me quiere enseñar, que es todo lo que le desagrada al Señor. ¿Verdad? Por eso vemos a Moisés que cuando baja del monte lleva unas enseñanzas para el pueblo de Cristo, para el pueblo de Dios, y ¿qué se encuentra allí? Una fiesta, un desorden total. Entra en ira, entra en cólera,
Lo vamos a ver en Éxodo 32, 19. Dice: pero cuando Moisés descendió y se acercó al campamento y vieron el becerro, las tablas volaron y las tablas se volvieron pesadas en las manos de Moisés. Como está dicho, cuando la ira de Moisés hirvió, tuvo que soltar las tablas de sus manos. ¿Por qué hizo eso Moisés? ¿Por qué piensas tú que hizo eso Moisés? ¿Por qué Moisés soltó las tablas? No quería Moisés que el pueblo ese que se encontró, que no es el que había dejado, conociera el contrato que traía el Señor para con su pueblo. Si lo hubieran conocido como hoy nosotros hoy conocemos un contrato, hemos firmado un contrato con Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo hemos firmado a precio de sangre. Por eso puse yo aquí un ejemplo. Antiguamente había doncellas para los amos, donde se preparaban, donde se limpiaban. Y pongo el ejemplo que había doncellas que cuando se comportaban mal, esas doncellas siempre tenían un cuidador, uno que cuidaba, que las preparaba. Cuando las doncellas que se comportaban mal, que ya no valían para su amo, ese hombre que cuidaba de ellas rompía el contrato y las desechaba, para que no hallara muerte delante de su amo. Porque cuando venga el amo, a ella no hay excusa. Hay que hacer un contrato nuevo. Cristo Jesús hizo eso con nosotros. Un pacto nuevo. Moisés, ¿cómo le había dado esto a conocer? Si nada más que lo lean para morir allí mismo. Se le caen las manos y ¿qué recibe primero el pueblo? Disciplina. ¿Qué recibe primero el pueblo? Enseñanza de sus malos caminos de perdición. Éxodo 32, 19. Pero cuando Moisés descendió y se acercó al campamento y vieron al becerro, las tablas se volvieron pesadas en las manos, como está dicho, cuando la ira de Moisés vio, tuvo que soltar las tablas de su mano. Fíjate si esas tablas ya habían estado grabadas dentro de nuestro corazón. ¿Qué pudo habernos pasado? Y ese contrato no se podía romper. No hubiera sido, mira que la ley no fue contraria, pero es que no le hubiéramos dado tiempo ni ejercitarse en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hubiéramos caído fulminados y fulminados ahí. Vamos viendo Éxodo 20, 18 y 20. Éxodo 20, 18 y 20. Dice el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros lo iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino ¿quién? Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios está descendiendo en el monte, tiene unas cosas que darme, donde quiere probar a su pueblo, y para que siempre haya el temor en nosotros, para que no pequemos. Y cuando sube Moisés, lo que primero que se encuentra, ¿verdad? Por eso cuando una persona está alejada de Dios y me dice siempre, le digo: ¿cómo va tu vida? Y me dice: no, mi vida va bien.
porque Dios no es hombre para mentir. ¿Para qué vino Dios? Dice esta palabra, para probarnos, para que su temor esté siempre delante de nosotros y no pequemos. Cuando pecamos, es que hemos perdido el temor de Dios. Es que estamos lejos de la casa de Dios. Ya Moisés no va a bajar de allí, tarda mucho. Un pueblo escogido tan bello para Dios. Y lo primero que hacen es construirse un Dios hecho de mano. Una vez que tenemos conocimiento de la verdad, debemos de apartarnos del pecado, tener un temor reverente a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Es lo único que te va a hacer apartarte y decir, esto no le agrada a mi Dios, esto no lo quiere mi Dios, y empiezo a adquirir vida, ¿verdad? Tenemos que tener sobre todo temor y temor a la palabra de Dios. ¿Saben? Las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? ¿Y las segundas cómo fueron escritas? Dice en el Éxodo 34, del 1 al 9, dice, un pacto renovado, ¿verdad? Dice, oye, antes de firmar con mi novia, aquí hay un desorden total. Viene Moisés, hace la disciplina, rompe en aquello, se traga, ve cómo Dios disciplina aquí en esta tierra, para que no haya muerte allí. Y el pueblo de Dios empezó a temer, se empezó a tomar las cosas en serio, y cuando subió hacia arriba, ¿qué hizo? Tenía que escribir las tablas de nuevo, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre ellas estas palabras que estaban en las tablas primeras, que quebraste. Prepárate, pues mañana sube de mañana al monte Sinaí y presente ante mí sobre la cumbre del monte. Pues él hace una copia, ¿verdad? Pero vemos después en Deuteronomio que el Señor siempre afirma lo que se escribe. Dice en Deuteronomio 10, del 1 al 4, y en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrese 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte y hazte un arca de madera y escribe en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas de imagen. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Ahí vemos que hubo una entrega de parte del Señor, una confirmación de que eso era la escritura y la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Aquí vemos que hoy, en su bendita palabra, tenemos la Biblia, por ejemplo. ¿Quién escribió la Biblia? ¿La escribió dedo de Dios? La escribió palabra y palabra de Dios. Hoy vemos que muchas veces buscan la palabra de Dios, la palabra de Dios se escribió en papiro, las palabras de Dios se escribió en piedra, la palabra de Dios se escribió en papel, la palabra de Dios está escrita hoy en tablets, en móviles, en todo sitio y lugar, pero vemos que la palabra de Dios tiene una confirmación, está escrita donde está escrita. ¿Por qué? Porque es palabra y es palabra de Dios. Y nosotros a veces hacemos comparaciones o nos volvemos religiosos cuando utiliza la palabra, evidentemente la palabra la tienes que utilizar. Pero tampoco tengas temor cuando estés en tu casa en un estudio, estudiar con un ordenador, con lo que te llene, con lo que te busque. ¿Para qué? Mira, cuando uno va al colegio,
¿verdad? Pero después nuestras casas, cuando ya tenemos una diestra, nos facilita un trabajo para no estar enredados siempre en las cosas básicas, ¿verdad? Buscamos más rápido. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos. Muchas veces somos personas religiosas. Y al pueblo de Dios no le importó si fueron escritas de Dios, si fue escrita por Moisés, solamente que Dios la había decretado, y eso debemos de recibir, ¿verdad? Porque si no estaríamos aquí todavía con los rollos abiertos, ¿verdad? Debemos de seguir creciendo para buscar y alinearnos en nuestros hogares, en nuestras casas, utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Hay gente que se divierte viendo juegos o en otras cosas, y es como le digo yo a un hombre de Dios, no, porque cuando salieron los móviles eran del infierno, cuando salió los ordenadores del infierno, y unas prédicas muy raras, y yo le digo, oye, mira, toma un cuchillo ¿para qué es? Por tu forma de ver, un cuchillo solo vale para matar, un cuchillo vale para cortar, el cuchillo según las manos que esté y según como tú lo utilices. El Señor quiere que tengamos nuestra mente y nuestro corazón siempre en las cosas de Dios. Cuando uno está en las cosas de Dios, nada más que busca cosas y cosas de Dios. Debemos de tener fruto. Estuvimos viendo la semana pasada donde Jesús maldició una higuera que se acercó a ella y no tenía fruto. Y nosotros en nuestra vida continua tenemos que tener fruto de búsqueda del Señor, de alinearnos, de agradarlo, de tener en nosotros estatutos. La palabra tiene que producir en nosotros un cambio. El cristiano que no cambia a través de la palabra no tiene temor de Dios o no escucha sus estatutos. Pero en el momento que lo escuchas, tú ya tienes un contrato. Porque dice que ninguna boca se justificará delante del Señor el día que estemos delante de Él. O sea que tú y yo vamos a ser predicados. Y de ahí no nos podemos escapar, ¿verdad? Porque si no podemos hacer, si no tenemos cambio, si no tenemos oído para oír lo que quiere el Señor en mi vida, quizá el pueblo entendió luego, cuando se le bajaron las tablas segundas que hizo Moisés, ella tuvo una reprensión, vio cómo se tragó, tuvieron un miedo reverente, y empezó ahí a lo que le digo al Señor en un principio: he venido a probaros, y he venido para ver si hay de verdad temor en nosotros. Y ellos lo tuvieron que aprender de una forma muy desagradable. Y es lo que no quiere el Señor, que nosotros aprendamos de una forma desagradable. Hoy no se puede romper las tablas. Hoy no se puede romper contrato. Porque ahí tenemos un contrato que está sellado y está sellado por Cristo Jesús, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ya ahí se prohibieron, dice en Deuteronomio 4, Dios: no enseñaréis a la palabra, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Pero es que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras del libro que está en la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjate, en el Nuevo Testamento nos está hablando de las plagas que recibieron ¿quién? Los egipcios, en los tiempos de ¿qué? De Moisés. El Señor tiene un contrato firmado con nosotros. Lo tuvo en aquella época, hoy un contrato diferente, donde está sellado con el precio de sangre, con la bendita sangre de nuestro Señor Jesús. Y lo que no quiere encontrar nosotros es una rebeldía, es una gracia tan bendita que no tuvieron nuestros antepasados, porque ellos caían y se
se fulminaban a él. Y ahora nosotros viene la palabra, viene Moisés, o la palabra que viene hoy, viene a traernos una palabra en nuestra vida, donde ha descendido, en aquel tiempo descendía del monte, hoy desciende a través de su Espíritu Santo, y como yo la reciba, va a ver Dios si yo tengo temor de Él o no lo tengo. ¿Verdad? No podemos ser rebeldes, no podemos ser esas doncellas con mal comportamiento que tienen que romper si pudiéramos ser en este tiempo de Moisés, ¿verdad? Antes que leer la palabra, vamos a romperla, vamos a hacer un pacto renovado para que vamos a disciplinar al pueblo, pero sin embargo la palabra ya nos disciplina. Tenemos la bendita gracia de nuestro Señor Jesús, un favor no merecido, donde cada día podemos ir aprendiendo y restaurando. Porque muchas veces la palabra, cuando te impacta Jesús, muchas cosas cambian y se transforman de tu vida, ¿verdad? Pero después muchas cosas son por convencimiento. Por eso tenemos que exponernos cada día más a la bendita palabra. No a la palabra de Juanito y de Pepito, a la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos guarda, ese es el guardador de la conseja, que quiere presentarnos delante del Señor para que ese contrato se firme, ¿verdad? Para que nos escoja como novia. En aquel tiempo había un montón de mujeres esperando, pero solo cogía una, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser esa una. Pero si el que me está preparando, que es el Espíritu Santo, me ve que yo no me preparo, que no me limpio, en aquellos tiempos como en el libro de Esther, 12 meses entre ungüentos, entre cremas, entre el olor de su piel, se cambiaba, se transformaba. Ya su vida pasada no solía, ya su piel era totalmente diferente. Cuando en la vida en Cristo Jesús vamos cambiando y vamos transformándonos, nosotros mismos ya no queremos ni ensuciarnos porque nos ha dado un olor nuevo. Ya tú mismo aborreces lo antiguo, aborreces lo pasado, quieres presentarte a tu novio adecuadamente. ¿Cómo te vas a volver a manchar? ¿Y qué vimos aquí? Vimos también la parábola de la higuera estéril, donde el Señor dice que llega y hay un sitio, un lugar que se está ocupando en su terreno, en su vid. En su vid hay una higuera que no está dando frutos y sin embargo el que está allí le pide por favor que la deje un año más para poder obrar en ella, para poder quitar esa tierra permasada para que la palabra siga penetrando. Es el carácter de hoy de la casa de Dios. Seguimos labrando, seguimos perseverando en que en la vida llegan al conocimiento del Hijo de Dios y sobre todo el corazón este que tenemos de piedra, Dios la abre. Por eso nosotros nunca vamos a ser como Jesús. No vamos a perder nunca la esperanza por una vida. Hay vidas que se transforman antes, hay vidas que se transforman después. Pero nosotros nos llamó a ser sembradores y regadores de la palabra. Y dice que nada es el que siembra, ni nada es el que rega, solamente es Dios el que da el crecimiento. Amén. Muchas veces queremos dar el evangelio microondas, ¿verdad? Sin acordarnos de nosotros mismos. Porque yo cuando conocí al Señor, la paciencia, el amor, el cuidado, no solamente un día, una semana, años y años, mordeando, trabajando, mi vida. Y ahora cuando nosotros llegamos a una vida, no tenemos esa paciencia que tuvieron con nosotros, sino que la ahogamos con el Evangelio y le imponemos. Me decía el pastor en la oficina, quemar un Evangelio de imposición. Porque es que mata. Tampoco es de libertinaje, pero el evangelio efectivo es el evangelio de amor. Por eso el Señor dice atraerlos y atraerlos con lazo de amor. ¿Verdad?
¿Cómo empiezas por ahí si yo no tengo conocimiento de la palabra y la palabra para mí es locura? ¿Por qué no te paras conmigo y me cuentas un testimonio, una transformación y te bajas de tu grado? Para que a lo mejor juntos subamos. Pero si me hablas palabras que no entiendo. Por eso tenemos que ser mansos y darle al Señor conocimiento. Y nunca sé cómo se Getsemaní ese Jesús. Él se vio solo y yo siento en mi corazón que nosotros nos vamos a tener que ver solos. Muchas veces en nuestra vida para que tengamos total dependencia de Dios. Para que esa obra se culmine y seamos esa semilla que muere y lleva mucho fruto en nosotros. Y si no, dice la palabra que somos anticristos, aquellos que se van, aquellos que no perseveran, aquellos que están para la obra, dice que es la obra de la perdición. ¿Quién es el de la perdición? Sabemos que es evangelista de Dios y evangelista de quién? Del enemigo. Dice en Juan 2, 18 y 19 escrito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ese es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? Los anticristos salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían que permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no eran de nosotros. ¿Verdad? Hoy vemos gente que permanece en Cristo Jesús, otros que se van, que se caen, que se pierden, que se olvidan de Dios, porque ya no es, ya tú ves que no es la casa, que no es el hermano, que no es la hermana, que no es el que le predica, el que no le gusta, sino que no que siguen, que no siguen los caminos de Dios, que es que no se va a otra iglesia, que se congrega, busca de los caminos, tiene un anticristo en lo alto. Es más, si te coge, empieza a adoctrinarte así, que no te hace falta iglesia, que no te hace falta hermano, que no te hace falta apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, que lo que inventó Jesús es todo mentira. Y dice la palabra que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de sus santos. Y que no tengamos por costumbre, como hacen aquellos que no tienen conocimiento de Dios, de no congregar. ¿Verdad? Pero el anticristo te va a predicar todo lo contrario. El evangelio san cómodo. Y ese no existe. Hay un camino, una puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición y un camino estrecho que lleva a la salvación. Y ese se llama Cristo. Y Cristo cuando viene a nuestra vida nos aprieta. Nos pone los cintos, el cinto, nos aprieta, el yelmo, el escudo, la sandalia, la espada, y me aprieta y me ciñe y encima me adiestra para la batalla. O sea que ya no es nada de lo que yo antes necesitaba adiestrado para la batalla, iba sin armadura, por eso todos los palos me pegaban y no tenía el yelmo de la salvación. Hoy aunque tropiece, 1000 veces se cae justo, 1000 veces lo levanta el Señor. Hoy tengo a mi Padre que sé que aunque tropiece, Él está aquí. Me cuelgo nada más para Él y pido ayuda y Él me levanta. ¿A dónde se levantan las manos? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? El socorro viene de lo alto y viene de Jehová. Jesús le pasó en el Getsemaní, allí solo, en un momento que solo tuvo que mirar aquí al Padre. Hoy el título era de hoy. ¿Sabéis cuál es el título? Porque todo lo hemos hablado la semana pasada. Hoy el título era ¿cómo permanecer en el pacto? ¿Cómo podemos permanecer en el pacto? Podemos permanecer obedeciendo a Dios. Jesús nos dijo que Moisés no nos dio el pan de vida. ¿Quién nos dio el pan de vida? Jesús era el pan de vida y que todo el que comiera y bebiera de él. ¿Qué dijo Jesús cuando habló sobre este tema,
sobre que Moisés no fue el que os dio el pan, sino fue mi Padre el que os dio el pan. Y he aquí el pan que da vida, y el que come y bebe de su carne, ¿qué le pasa? Tiene vida y vida eterna. Pero la gente no lo entendía, y dice duras palabras estas, y dice Jesús, cuando sus discípulos, duras palabras estas de entender y de comprender, pero cuando Jesús, bueno, pues si queréis irse como aquellos. Pero ellos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iré yo? ¿A que me engañen, a que me mientan, a que me vuelvan a entregar en cosas, en conductas carnales, en depresión, en caída, en sentirme solo, cuando tengo un Cristo de gloria que siempre ha estado llamándome y atrayéndome a Él, pero como yo nadie me ha predicado, no puedo verlo. Esto es una persona caminando contigo tu vida y no la has visto. Para que tú veas la ceguera tan grande que nos provoca y nos provoca el enemigo. Tenemos que permanecer en sus palabras, tenemos que permanecer en el contrato que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay un punto A que dice escuchar y escuchar la voz de Dios. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. En otros términos es aplicar el oído para oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos, meditamos en las palabras para ponerlas por obra en todo tiempo. Veamos qué nos dice un salmo. El Salmo 1, del 1 al 2, dice justos y pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Esto es un corazón que busca de la palabra de Dios cómo agradar a su Padre, cómo agradar a su Salvador. Jeremías 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Verdad? Su nombre se invocó sobre cada uno de nosotros, para que echemos siempre un gozo, en mantenerse siempre en sus palabras. ¿Cómo puedo hablar? Después hay un punto B que dice guardando el pacto. Es necesario observar y poner por obra la palabra del Señor, darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas y tener cuidado de que no caiga a tierra, vigilar y defender la palabra genuina que nos envía el Señor. Todo esto nos ayudará a guardar su palabra y ser dichosos cuando la escuchemos. Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, para que su Padre lo amara, permaneció en las palabras de su Padre. Para que Jesús nos ame, tenemos que permanecer y permanecer en sus palabras, ¿verdad? Jesús nos habla del gran mandamiento que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque este es semejante y semejante al primero. No importa ya lo que tú hagas para Dios, en el sentido de que aquí no vale, en el Evangelio no vale lo guapo que tú vengas a la iglesia, porque puede ser como él fue a su pueblo y decirle sepulcros blanqueados, bellos por fuera y muertos por dentro, llenos de inmundicia y de abominaciones, porque hacéis todo lo contrario que hago yo. Porque si ustedes fueran hijos de mi Padre, las cosas de mi Padre haríais, pero como soy hijos de Satanás, las cosas de Satanás haréis. Qué palabra más dura que no quiero que ni mi Padre me las diga allí encima.
Yo creyendo que el Evangelio es un momento cuando estoy en la iglesia y no es una vida íntima con el Señor. Tenemos que tener esa vida íntima con el Señor. Saúl desobedece y es desechado. En 1 Samuel 15, el Señor le llama y le dice que vaya a aquel pueblo, que no dejó pasar a mi pueblo cuando huía de los egipcios. Y ahora bien vengo contra él, quiero que mate a todo el pueblo, no dejen ni rebaño, ni bien, ni nada, porque para mí es abominable. Hoy pasa eso en el Evangelio de hoy. Cuando nosotros somos como Saúl, el Señor nos lleva a una nueva vida y una nueva vida. Te dice, desecha, olvídate de tus viejas amistades. Olvídate de los que te traían mal. No te juntes con tales, no trasnoches. Arranca de tu vida tu vieja vida pasada. He aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cómo te atreves tú como Saúl a decirle, Señor, guardé para ti lo que vi, maté lo más vil y lo más despreciado, pero me quedé con lo más hermoso? Para el Señor no hay hermoso nada en tu vieja vida. Y como le pasó a Saúl, que le trajo lo que él le parecía mejor, se lo trajo al Señor y perdió su reinado. Y Samuel, el profeta, le dice, ¿acaso el Señor quiere más los becerros gordos que la obediencia? Y él entró en reflexión. Es verdad, el Señor prefiere más la obediencia. ¿Qué te dijo que hiciera? Que arrancara todo esto de tu vida. No quería nada de ese pueblo. ¿Cómo te atreves a entrar con ganado si Dios, dueño de todo del mundo, del cielo, te ha dicho que los desechara de tu vida? No traigas de tu vida pasada ni lo que tú crees. El Señor te dijo que te apartaras. Y aquí todas las cosas son hechas en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer. Escuchar su voz. Escuchar sus mandamientos. Escuchar lo que le agrada. No lo que yo pienso que a mí me agrada. O que pienso que le va a agradar a Dios. Sino cada día Él derrama una palabra para que su pueblo la siga. Si hay cosas en tu vida, en tu vieja vida pasada, aquí no pinta nada. Tienes que arrancarla en el poderoso nombre de Jesús para adquirir una vida preciosa que tiene para ti. Él pidió un reinado, ¿verdad? Y el Saúl que perdió una primogenitura. Y después está el Evangelio del hijo pródigo. El que viene a la casa, se pone guapo, bonito, y le pide la herencia a su padre y se larga. Porque evidentemente en ti va orando el Señor y te va llenando de dones, ¿verdad? Cuando regresamos los cristianos al mundo, ¿qué hacemos? Desechar la herencia que ya depositamos. La tiramos, la gastamos. El niño la gastó en qué? En juego, en prostituta. Desechó la herencia del padre. Cuando se encontró solo, ¿qué dijo? Hasta el más pequeño de la casa de mi padre come mejor que yo. Voy para allá y le pedí que me haga, ya no que me haga su hijo, sino que me haga uno de sus siervos, porque por lo menos voy a comer. Y hoy puede estar pasando ese evangelio en nosotros, porque el evangelio se hizo para que no caigamos en esas tropezaduras. Y hoy el cristiano, soy el hijo pródigo. Y vuelve y viene, y se gasta la herencia. El día que venga el Señor se te va a acabar. Porque Jesús va a venir como ladrón en la noche. Ahí está un ladrón, ¿no? Cuando dice que Él viene como ladrón en la noche. Un ladrón entra que ni te entera. Y va a venir nuestra vida. Y no solo en el arrebatamiento, sino va a venir mucho el ladrón en la noche que viene la muerte a tu vida. Y hay el que te haya haciendo lo que tienes que estar haciendo, porque entonces ya sería tarde. Has sido desechado por el Espíritu Santo, por el guardián que te quería presentar al hombre.
La fe, hermanos míos, es impartida. Yo recuerdo, se apuntaba ahí también sentado, no lo tenía aquí, cuando recordábamos, vamos a irnos para cerrar. En segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. ¿Cómo le llama él? Amado hijo. Por la impartición del Evangelio. Por eso dice la palabra que muchos hermanos y madres tendríamos en la familia de Cristo Jesús, ¿verdad? Misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti. Pablo se acordaba mucho de Timoteo. En mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Qué impacto cada vez que venía Pablo, cómo lo recibiría Timoteo, que siempre se llenaba de gozo cuando él veía esas lágrimas cuando venía el apóstol, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿qué? En tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Con lo cual te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Tú estás aquí alimentándote de fe. Quizás tú no tengas a Loida, quizás no tengas a tu madre, pero tú hoy tienes a Cristo Jesús. Y te has revestido de su gloria. Y te has revestido de su gracia. Y te está llenando de don y te está afirmando. Y dice, aviva el don que hay en ti con la imposición de mis manos, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Se te fue volando desde antes de la fundación de este mundo. Había un plan y un propósito para ti en este tiempo, pero que ahora ha sido manifiesto con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén el Evangelio. Reténlo, porque los días de tu aflicción, los días que te veas solo, solamente las palabras de nuestro Señor las que te van a mantener en pie. Guarda un buen depósito por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Guarda un buen depósito. Guarda y retén la palabra en tu vida, para que nunca escasees a la hora de confrontar, de cualquier obstáculo, saltarlo, que estés lleno de palabra viva. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Filipo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Y no me avergüenzo de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Qué bonito hacer memoria siempre de los siervos y de los siervos de Dios, que sufren aflicciones, y siempre va a tener memoria de nosotros el Señor. En definitiva, es siempre amar al Señor sobre todas las cosas. Amén.
y recibir su evangelio y abrazarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a bendecir el tiempo. Donde hoy día el Señor ha estado aquí primero para su pueblo. Para que te encarne y te encarne. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de ella a morir para que en nosotros lleve mucho fruto, Padre. Ayúdanos, Padre, a negarnos, Señor, a recordar de dónde tú nos sacaste, de una cantera donde fuimos cortados y arrancados. Era una cantera oscura, Padre, una vida oscura, mi Señor. Y yo quiero tener una nueva vida en ti, Jesucristo. Ayúdame, Padre, a permanecer y a permanecer en la Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir tus mandamientos, tus palabras, Padre, y a abrazarte. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de Dios, Padre. Llévanos con gozo y con paz a nuestros hogares, Padre. Y como no, Padre, poner delante de ti las enfermedades que hay en tu casa, Padre, tus hijos y tus hijas, Padre, que están salidos, Padre, que tú las levantes en el poder y en el fuego de tu Espíritu Santo. En nombre de Dios Jesús. Amén.